El misterio de Ezequiel y el Valle de los Huesos Secos comienza con una visión impactante, un valle vasto, desolado y silencioso, cubierto de huesos secos esparcidos por todas partes. No hay vida, no hay sonido, solo un escenario de muerte y desesperación. Esta fue la visión que el profeta Ezequiel recibió de Dios, una visión que conmocionaría y desafiaría incluso al más fuerte de los hombres. Ezequiel, viviendo en el exilio en Babilonia, estaba lejos de su tierra natal y de su pueblo. Israel, el pueblo elegido de Dios, había sido derrotado, conquistado y exiliado. Su esperanza parecía perdida, su fe destruida. Todo lo que quedaba era un valle de huesos secos. Pero ¿cómo se conecta esta visión con nosotros hoy? ¿Por qué Dios llevó a Ezequiel a ese valle y lo hizo enfrentar una escena tan sombría? Este relato bíblico no es solo una historia antigua, lleva un mensaje poderoso para todos nosotros. Un mensaje de esperanza, restauración y el poder de Dios para transformar incluso las situaciones más imposibles. La visión comienza cuando Dios conduce a Ezequiel por el Espíritu hasta ese valle. No era solo una imagen simbólica, sino una representación de la condición espiritual del pueblo de Israel. Estaban espiritualmente muertos, separados de Dios, y necesitaban desesperadamente renovación. Quizás tú también te hayas sentido así, en un lugar donde parece que no hay más esperanza, rodeado de desesperación. Este vídeo es para ti. Vamos a explorar juntos el profundo significado de esta visión y cómo se aplica a nuestras vidas hoy. Cuando Dios le reveló esta visión al profeta Ezequiel, no estaba simplemente mostrando un escenario de desesperación. Había un propósito más profundo, una invitación a creer en lo imposible. La visión del Valle de los Huesos Secos está cargada de simbolismo, y cada detalle tiene un significado que puede ayudarnos a comprender mejor el poder transformador de Dios. Ezequiel, como profeta, conocía el peso de representar la voz de Dios ante un pueblo quebrantado y abatido. Imagina la tensión y la responsabilidad de ser portador de un mensaje tan fuerte para un pueblo que no veía salida, que no veía esperanza. Dios mostró a Ezequiel esos huesos para ilustrar la condición espiritual de Israel, un pueblo muerto en fe, quebrado, sin dirección. Lo que Dios hace a continuación, sin embargo, es extraordinario. Desafía a Ezequiel con una pregunta simple pero profunda: Hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a vivir? Ezequiel podría haberse entregado al desánimo, podría haberse dejado consumir por la lógica natural de que los huesos secos jamás volverían a la vida. Pero su respuesta muestra una fe que trasciende lo visible. Señor Dios, solo tú sabes. Esta respuesta revela una confianza absoluta en Dios, incluso cuando todo parece imposible. ¿Cuántas veces somos desafiados a creer cuando todo a nuestro alrededor parece perdido? ¿Cuántas veces somos llevados a pensar que no hay salida, que no hay esperanza, que estamos rodeados por nuestros propios valles de huesos secos? La historia de Ezequiel habla directamente a nuestro corazón. Si alguna vez has enfrentado momentos en los que te has sentido agotado, sin fuerza o fe, debes saber que no estás solo. Así como Dios no abandonó a Israel en su desesperación, tampoco nos abandona a nosotros. Dios es especialista en restaurar lo que parece irreparable, en dar vida a lo que está muerto, en transformar escenarios de total imposibilidad en victorias. Cuando Dios ordena a Ezequiel que profetice a los huesos, algo increíblemente profundo comienza a suceder. A medida que Ezequiel obedece, los huesos se mueven, se juntan, se forman tendones, carne, piel. Es un milagro en proceso. Pero aún falta algo: el aliento de vida. Incluso cuando todo parece completo, es el Espíritu de Dios quien da la verdadera vida. Sin el Espíritu, todo está vacío, todo carece de sentido. Esta visión es un llamado para que nos rindamos al poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Quiere transformar nuestros valles de desesperación en escenarios de victoria. Quiere soplar vida en nuestros huesos secos, en nuestros sueños olvidados, en nuestras esperanzas rotas. Este vídeo te guiará en esta jornada de entendimiento, mostrando cómo la visión de Ezequiel sigue viva y relevante para nosotros hoy. Para entender plenamente la visión que Dios le dio a Ezequiel, necesitamos sumergirnos en el contexto histórico de Israel en esa época. El pueblo de Dios había sido derrotado por los babilonios, uno de los imperios más poderosos de la época. Jerusalén fue destruida, y el templo, el lugar donde se encontraban con Dios y ofrecían sus sacrificios, fue reducido a escombros. Los israelitas fueron llevados al cautiverio, obligados a vivir lejos de su tierra natal, y la esperanza que tenían en su identidad como nación fue aplastada. Imagina el impacto de esto para un pueblo que se consideraba el pueblo elegido de Dios. Para ellos,
Perder el templo era más que perder un edificio, era perder la conexión directa con el Señor. Estaban sin un hogar, sin un lugar de adoración y sin esperanza. Muchos se preguntaban, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Nos ha abandonado? Se sentían como huesos secos, espiritualmente muertos, incapaces de ver cualquier posibilidad de redención. En medio de este escenario de desesperación, Dios elige a Ezequiel para ser su portavoz. Pero Ezequiel no era un profeta en un tiempo de gloria o victoria, era un profeta en un tiempo de ruina y lamento. Él también estaba en el exilio, viviendo las mismas penas e incertidumbres que su pueblo. Dios, sin embargo, usa este momento oscuro para mostrar que la esperanza aún es posible, incluso cuando todo parece perdido. Esto nos enseña algo muy importante: Dios a menudo obra de manera poderosa en medio del caos y el sufrimiento. Ezequiel fue llamado a traer un mensaje de esperanza, pero también de arrepentimiento. Dios quería que Israel entendiera que su situación no era solo una cuestión de política o guerra, sino también una consecuencia de su desobediencia y alejamiento espiritual. Israel se había apartado de los caminos de Dios, y esto los llevó al cautiverio. No obstante, incluso en medio del dolor, Dios no había renunciado a ellos. Estaba listo para restaurarlos, pero antes, necesitaba mostrarles su condición espiritual. Cuando Dios lleva a Ezequiel al Valle de los Huesos Secos, está mostrando de manera visual la realidad interna de Israel. Estaban secos espiritualmente. No había vida, no había conexión con Dios, solo desolación. Pero aquí está el punto central: Dios quería traer restauración. Quería mostrar que, incluso en medio de la desesperación más profunda, aún era capaz de traer vida y redención. Esto también habla con nosotros hoy. ¿Cuántas veces, en medio de dificultades, nos sentimos como Israel? Perdidos, sin esperanza, sin fuerzas para continuar. El mundo a nuestro alrededor puede ser caótico, y a veces nuestra conexión con Dios parece débil o inexistente. Pero Dios no nos abandona. Así como no abandonó a Israel, está listo para llevarnos de la desesperación a la esperanza, de la muerte espiritual a la vida plena. Además, es importante recordar que, durante el exilio, los israelitas enfrentaban la constante tentación de conformarse a las costumbres y prácticas de los babilonios. Estaban en un lugar donde sus valores y fe eran desafiados diariamente. El exilio no era solo una prisión física, también era una prisión espiritual y cultural. Necesitaban elegir entre rendirse a la desesperación o buscar una nueva esperanza en Dios, incluso cuando todo a su alrededor parecía señalar lo contrario. La visión de Ezequiel del Valle de los Huesos Secos, por tanto, es un llamado para todos nosotros, incluso en nuestros momentos más oscuros. Es un recordatorio de que Dios no solo ve nuestro dolor, sino que está dispuesto a actuar en medio de él. Él es el Dios que restaura, que da vida y esperanza donde solo hay muerte y desesperanza. Y eso es lo que exploraremos juntos, paso a paso, a lo largo de este mensaje. La visión de Ezequiel comienza con algo extremadamente poderoso: es llevado por el Espíritu de Dios a un valle lleno de huesos secos. No es un escenario común o leve, es un lugar de muerte y desolación total. Los huesos están completamente secos, señalando que hace mucho tiempo que no hay vida allí. Esto ya nos muestra que la situación, a ojos humanos, era irreversible e imposible de ser transformada. Sin embargo, con Dios, nada es imposible. Imagínate en el lugar de Ezequiel. Estás frente a un valle que simboliza muerte y derrota. Para muchos, esto representaría el fin de cualquier esperanza. Sin embargo, Dios no llevó a Ezequiel a ese lugar para mostrarle el fin, sino para revelarle un comienzo, un milagro en proceso. Dios comienza a dialogar con Ezequiel, y la primera pregunta es desafiante: «Hijo de hombre, ¿podrán estos huesos vivir?». Esta pregunta no era solo retórica, tocaba el núcleo de la fe del profeta. Era una provocación divina para creer en lo imposible. La respuesta de Ezequiel está llena de reverencia y fe: «Señor Dios, solo tú sabes». No se atreve a limitar el poder de Dios con su lógica humana. Ezequiel reconoce que solo Dios tiene el poder de transformar lo que está muerto en vida. Esta fe, demostrada en la respuesta del profeta, ya es un primer paso hacia la transformación. Muchas veces, somos colocados en situaciones que parecen imposibles de resolver, pero, al igual que Ezequiel, necesitamos confiar en que Dios tiene la respuesta y el poder para revertir incluso los peores escenarios. Luego, Dios ordena a Ezequiel que profetice sobre los huesos. No le pide que espere un milagro de manera pasiva, sino que actúe con fe.
Profetizar a los huesos secos puede parecer un acto sin sentido o incluso absurdo. Al fin y al cabo, ¿quién hablaría a huesos? Pero, con Dios, lo imposible se vuelve posible. Ezequiel obedece sin cuestionar, mientras profetiza, algo extraordinario comienza a suceder. Los huesos comienzan a moverse, un tremendo sonido de huesos que se juntan resuena por el valle. Se conectan, formando esqueletos completos. Tendones y carne se forman, y la piel cubre los cuerpos. Este momento de la visión muestra que la obra de Dios a menudo es un proceso. La restauración no ocurre de una sola vez, sino paso a paso. Dios podría haberlo hecho todo de una vez, pero eligió un proceso gradual para mostrar que su obra de redención y restauración es profunda y meticulosa. Esto es algo que debemos recordar en nuestras propias vidas. Muchas veces, queremos cambios inmediatos, pero Dios trabaja en nosotros a través de procesos que moldean nuestro carácter, fortalecen nuestra fe y nos enseñan a confiar en Él. Incluso después de que los cuerpos se formaron, algo aún falta, el aliento de vida. Son solo cuerpos, sin vida. Dios entonces ordena a Ezequiel que profetice al Espíritu para que traiga vida a esos cuerpos. Aquí es donde ocurre el verdadero milagro. Sin el Espíritu de Dios, somos solo estructuras vacías, sin propósito ni vida real. Esta parte de la visión nos recuerda que la transformación completa, tanto de un pueblo como de una vida, no es algo que podamos lograr solos. Necesitamos el soplo del Espíritu Santo. A medida que avanzamos en este mensaje, exploraremos juntos las profundas implicaciones de esta visión. Reflexionaremos sobre los valles de huesos secos que enfrentamos en nuestras vidas personales, ya sea en desafíos emocionales, espirituales o en cualquier área donde parece que no hay esperanza. Dios nos está llamando a profetizar, a creer y a permitir que su Espíritu nos renueve, nos restaure y nos traiga una vida nueva. Los israelitas, al ser llevados al exilio babilónico, enfrentaron un tipo de sufrimiento que pocos podrían imaginar. No se trataba solo de perder sus hogares o ser llevados a una tierra extranjera. El exilio significaba la pérdida de su identidad cultural y religiosa. Todo lo que conocían y consideraban sagrado les fue arrebatado. En la visión de Ezequiel, los huesos secos representan esa realidad de total desamparo. Una comunidad que alguna vez fue vibrante ahora estaba reducida a una pila de restos olvidados. Durante el exilio, los israelitas vivieron bajo el dominio de un imperio que buscaba borrar su identidad nacional y asimilarlos culturalmente. Sus costumbres, prácticas y, sobre todo, su fe fueron puestas a prueba. Ya no podían sacrificar en el templo, ya no podían adorar como antes. Su fe fue desafiada por el nuevo contexto cultural y la presión de asimilarse a una cultura pagana. ¿Cuántos de nosotros, en situaciones adversas, no somos tentados a alejarnos de nuestra fe e identidad? Esta es la misma lucha que enfrentó Israel. Ezequiel fue llamado a ser la voz que señalara algo mayor, la restauración de Dios. No era solo un profeta, sino un canal de esperanza. Dios eligió un momento de ruina para dar el mensaje más poderoso de vida. Este mensaje, sin embargo, no era solo de consuelo, era un llamado al arrepentimiento y al retorno a Dios. Dios quería que Israel supiera que no los había olvidado. De hecho, estaba a punto de hacer algo nuevo. El Valle de los Huesos Secos también simboliza la condición colectiva e individual de alejamiento de Dios. El pecado de Israel, su idolatría y falta de fe los llevaron al exilio. Pero Dios, en su misericordia, quería restaurarlos. Esto nos recuerda que, incluso en nuestros peores errores y fallas, Dios no nos abandona. Él ve lo que nadie más ve y tiene el poder de revertir cualquier situación. Dios usó a Ezequiel para demostrar su deseo de rescatar lo que estaba perdido y dar vida a lo que parecía imposible. Al reflexionar sobre este mensaje, queda claro que no importa cuán lejos estemos, Dios aún nos llama de regreso. Él ve los valles de desesperación en nuestras vidas, pero también ve el potencial de vida, restauración y propósito. Esto es algo que todos podemos internalizar y aplicar, especialmente en los momentos en que nos sentimos más desconectados, cuando parece que todo a nuestro alrededor está muerto o sin sentido. El mensaje para Israel sigue resonando para nosotros hoy: Dios no ha desistido. No desistió de Israel y no desiste de nosotros. Además, es importante recordar que, durante el exilio, los israelitas enfrentaban la constante tentación de conformarse a las costumbres y prácticas de los babilonios. Estaban en un lugar donde sus valores y fe eran desafiados diariamente. El exilio no era solo una prisión física, era también una prisión espiritual y cultural.
Necesitaban elegir entre rendirse a la desesperación o buscar una nueva esperanza en Dios, incluso cuando todo a su alrededor parecía señalar lo contrario. La visión de Ezequiel del Valle de los Huesos Secos es, por lo tanto, un llamado para todos nosotros, incluso en nuestros momentos más oscuros. Es un recordatorio de que Dios no solo ve nuestro dolor, sino que está dispuesto a actuar en medio de él. Él es el Dios que restaura, que da vida y esperanza donde solo hay muerte y desesperanza. Y eso es lo que exploraremos juntos, paso a paso, a lo largo de este mensaje. La visión de Ezequiel comienza con algo extremadamente poderoso. Él es llevado por el Espíritu de Dios a un valle lleno de huesos secos. No es un escenario común o ligero, es un lugar de muerte y desolación total. Los huesos están completamente secos, señalando que hace mucho tiempo que no hay vida allí. Esto ya nos muestra que la situación, a ojos humanos, era irreversible e imposible de ser transformada. Sin embargo, con Dios, nada es imposible. Imagínate en el lugar de Ezequiel. Estás frente a un valle que simboliza muerte y derrota. Para muchos, esto representaría el fin de cualquier esperanza. Sin embargo, Dios no llevó a Ezequiel a ese lugar para mostrarle el fin, sino para revelarle un comienzo, un milagro en proceso. Dios comienza a dialogar con Ezequiel, y la primera pregunta es desafiante: «Hijo de hombre, ¿podrán estos huesos vivir?». Esta pregunta no era solo retórica, tocaba el núcleo de la fe del profeta. Era una provocación divina para creer en lo imposible. La respuesta de Ezequiel está llena de reverencia y fe: «Señor Dios, solo tú sabes». No se atreve a limitar el poder de Dios con su lógica humana. Ezequiel reconoce que solo Dios tiene el poder de transformar lo que está muerto en vida. Esta fe, demostrada en la respuesta del profeta, ya es un primer paso hacia la transformación. Muchas veces, somos colocados en situaciones que parecen imposibles de resolver, pero, al igual que Ezequiel, necesitamos confiar en que Dios tiene la respuesta y el poder para revertir incluso los peores escenarios. Luego, Dios ordena a Ezequiel que profetice sobre los huesos. No le pide que espere un milagro de manera pasiva, sino que actúe con fe. Profetizar a los huesos secos puede parecer un acto sin sentido o incluso absurdo. Al fin y al cabo, ¿quién hablaría a huesos? Pero, con Dios, lo imposible se vuelve posible. Ezequiel obedece sin cuestionar, mientras profetiza, algo extraordinario comienza a suceder. Los huesos comienzan a moverse, un tremendo sonido de huesos que se juntan resuena por el valle. Se conectan, formando esqueletos completos. Tendones y carne se forman, y la piel cubre los cuerpos. Este momento de la visión muestra que la obra de Dios a menudo es un proceso. La restauración no ocurre de una sola vez, sino paso a paso. Dios podría haberlo hecho todo de una vez, pero eligió un proceso gradual para mostrar que su obra de redención y restauración es profunda y meticulosa. Esto es algo que debemos recordar en nuestras propias vidas. Muchas veces, queremos cambios inmediatos, pero Dios trabaja en nosotros a través de procesos que moldean nuestro carácter, fortalecen nuestra fe y nos enseñan a confiar en Él. Incluso después de que los cuerpos se formaron, algo aún falta: el aliento de vida. Son solo cuerpos, sin vida. Dios entonces ordena a Ezequiel que profetice al Espíritu para que traiga vida a esos cuerpos. Aquí es donde ocurre el verdadero milagro. Sin el Espíritu de Dios, somos solo estructuras vacías, sin propósito ni vida real. Esta parte de la visión nos recuerda que la transformación completa, tanto de un pueblo como de una vida, no es algo que podamos lograr solos. Necesitamos el soplo del Espíritu Santo. A medida que avanzamos en este mensaje, exploraremos juntos las profundas implicaciones de esta visión. Reflexionaremos sobre los valles de huesos secos que enfrentamos en nuestras vidas personales, ya sea en desafíos emocionales, espirituales o en cualquier área donde parece que no hay esperanza. Dios nos está llamando a profetizar, a creer y a permitir que su Espíritu nos renueve, nos restaure y nos traiga una vida nueva. La obediencia de Ezequiel es uno de los puntos más poderosos de esta narrativa. Cuando Dios ordena que profetice a los huesos secos, la situación parece completamente absurda. Huesos secos, en un valle desolado, son la imagen más clara de la muerte y la desesperanza. ¿Quién se atrevería a hablarle a huesos? Pero Ezequiel no duda. No cuestiona el mandato de Dios, no intenta racionalizar ni discutir el propósito de lo que se le ha pedido. Simplemente obedece. La obediencia de Ezequiel aquí nos enseña una verdad fundamental. Muchas veces, Dios nos llama a actuar con fe incluso cuando todo parece carecer de sentido.
A veces, nos pide hacer cosas que van en contra de nuestra lógica o experiencia. Pero es en ese punto donde se revela la verdadera fe, en la disposición a confiar en Dios por encima de cualquier circunstancia. ¿Cuántas veces, en nuestras propias vidas, somos llevados a situaciones en las que Dios parece pedirnos lo imposible? Puede ser un desafío financiero, una relación rota o un sueño que parece haber muerto. En esos momentos, es necesario recordar que Dios opera en el ámbito de lo imposible. A medida que Ezequiel profetiza, algo extraordinario comienza a suceder. El sonido de los huesos moviéndose, conectándose, resuena por todo el valle. No es solo un milagro físico, es una demostración del poder transformador de Dios. Lo que antes estaba muerto y sin esperanza comienza a tomar forma, reorganizándose ante los ojos del profeta. Esta escena poderosa ilustra que, cuando obedecemos el mandato de Dios, Él actúa de maneras que muchas veces van más allá de lo que podemos imaginar. Sin embargo, es importante notar que la transformación de los huesos en cuerpos completos fue solo el comienzo. Todavía faltaba lo más importante, la vida. Dios entonces ordena que Ezequiel profetice al Espíritu para que el aliento de vida venga sobre los cuerpos. Aquí vemos una clara distinción entre estructura y esencia. Podemos estar completos por fuera, pero sin el Espíritu de Dios, seguimos vacíos. Esta parte de la visión refuerza que, sin el Espíritu Santo, cualquier transformación externa es incompleta. El acto de Ezequiel al profetizar al Espíritu demuestra una vez más su fe y obediencia. Reconoce que el verdadero poder de la vida proviene de Dios. Al obedecer, Ezequiel presencia el milagro completo. El Espíritu de Dios sopla sobre los cuerpos, y estos se levantan, formando un ejército poderoso. Este ejército simboliza la restauración total de Israel. El pueblo que estaba espiritualmente muerto sería restaurado por Dios. Ezequiel fue testigo del poder de Dios para transformar lo imposible en realidad. Pero esta visión no es solo para el pueblo de Israel en la época de Ezequiel, es para todos nosotros. Cuando estamos ante situaciones que parecen sin esperanza, cuando nuestras fuerzas se agotan y nuestra fe parece débil, Dios nos recuerda que Él puede soplar vida nueva en cualquier situación. Él es el Dios que transforma huesos secos en un ejército vivo. Este proceso de restauración también revela algo importante sobre el papel de la fe y la obediencia. Ezequiel no solo fue testigo del milagro, participó en él. Su obediencia al profetizar fue fundamental para que la obra de Dios se manifestara. Muchas veces, Dios nos llama a actuar con fe, incluso cuando todo parece carecer de sentido. Es a través de esta obediencia que Él hace que sucedan milagros. Nuestro papel es confiar, obedecer y profetizar vida, incluso cuando todo a nuestro alrededor grita muerte y desesperanza. La visión que se desarrolla en el Valle de los Huesos Secos es un llamado para todos aquellos que están cansados, desanimados o sin esperanza. Dios no solo restaura, Él transforma por completo. Toma aquello que está muerto, sin valor y olvidado, y hace algo nuevo, poderoso y lleno de propósito. La pregunta para nosotros hoy es: ¿estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios, a profetizar sobre los huesos secos en nuestras vidas y a permitir que el Espíritu Santo sople vida nueva donde parece no haber esperanza? Cuando Dios ordena que Ezequiel profetice al Espíritu para que venga y sople vida en los cuerpos que estaban en el valle, estamos frente a un momento que es a la vez profundo y transformador. Hasta entonces, los huesos secos se habían unido, formando cuerpos completos, pero aún faltaba algo crucial: el aliento de vida. Sin este aliento, esos cuerpos no eran más que estructuras vacías. Este detalle nos muestra que la verdadera vida, el poder real, proviene del Espíritu de Dios. ¿Qué podemos aprender de esto? Muchas veces, en nuestras vidas, podemos estar buscando cambios externos, tratando de reorganizar nuestras circunstancias y arreglar problemas visibles. Podemos construir estructuras que parecen buenas por fuera, carreras, relaciones, logros materiales. Pero, sin el Espíritu de Dios, esas cosas no tienen vida verdadera. Dios quiere ir más allá de la apariencia externa. Él desea transformar el corazón, traer vida donde antes había muerte espiritual. Por eso el soplo del Espíritu es tan significativo. Al profetizar al Espíritu, Ezequiel presencia el milagro completo. El aliento de Dios llena esos cuerpos, y ellos se levantan, formando un ejército poderoso y vivo. Ese soplo representa el poder regenerador y vivificante del Espíritu Santo. En la Biblia, el Espíritu de Dios es descrito como viento, aliento, fuego, fuerzas que traen vida y transformación. El mismo Espíritu que trajo vida al Valle de los Huesos Secos es el que actúa hoy,
trayendo renovación y esperanza a nuestras vidas. El aliento de vida de Dios no es solo una restauración física, es una renovación espiritual. En el contexto de la visión, Israel estaba espiritualmente muerto, desconectado de Dios y desprovisto de esperanza. La restauración prometida por Dios a través de Ezequiel significaba más que un regreso físico a su tierra, era un llamado a una nueva vida espiritual, a una relación renovada con Dios. De la misma manera, cuando Dios sopla su espíritu en nosotros, nos llama a vivir en comunión con Él, a experimentar una vida plena y con propósito. Este soplo de vida también revela algo profundo sobre el poder de Dios para transformar completamente. Incluso en las situaciones más desesperadas, donde todo parece perdido, Dios puede traer una nueva realidad. Piensa en los huesos secos, en tu propia vida, áreas donde parece que no hay más esperanza o solución. Con el Espíritu de Dios, esas áreas pueden ser transformadas. Nos recuerda que no estamos limitados por lo que vemos o por lo que es humanamente posible. El Espíritu Santo es el agente de cambio y renovación. Otro punto crucial es que el soplo de Dios dio propósito al ejército que se formó. No solo volvieron a la vida, fueron levantados para un propósito, para ser un ejército. Esto muestra que Dios no solo nos restaura para quedarnos donde estamos, sino que nos da un propósito renovado. Él nos llama a ser instrumentos de su reino, a traer esperanza, vida y luz al mundo. Cuando somos tocados por el Espíritu de Dios, nuestra misión no es simplemente sobrevivir, sino vivir de manera que impacte a otras vidas. El soplo de vida también habla sobre nuestra total dependencia de Dios. Por más que lo intentemos, no podemos producir la verdadera vida por nosotros mismos. Podemos tratar de llenar el vacío con muchas cosas, pero es el Espíritu de Dios el que trae vida, sentido y dirección. Necesitamos de Él en todos los aspectos de nuestras vidas. Por eso la oración de Ezequiel al Espíritu es tan importante, es un reconocimiento de que, sin el Espíritu, estamos incompletos. La verdadera vida es aquella que es movida, guiada y llenada por el Espíritu Santo. A través de esta visión, Dios nos recuerda que Él es el único que puede soplar vida en nuestros corazones, restaurar nuestros sueños y renovar nuestra esperanza. Si te encuentras en una situación que parece imposible, si te sientes sin fuerzas, sin dirección, recuerda que el mismo Dios que trajo vida al valle de los huesos secos puede traer renovación para ti. Solo abre tu corazón y clama por el soplo del Espíritu Santo. La invitación es clara, permite que el Espíritu de Dios sople en tu vida. Deja que Él renueve, transforme y traiga propósito donde antes había solo vacío. El mismo soplo que dio vida al ejército en Ezequiel sigue estando disponible hoy. ¿Estás listo para recibir el soplo de vida que viene del Espíritu de Dios? La visión de Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos no es solo un relato de restauración para Israel, contiene verdades profundas y atemporales que hablan directamente al corazón de los cristianos hoy. Cuando miramos al mundo a nuestro alrededor e incluso a nuestras propias vidas, es fácil encontrar áreas que parecen secas, sin vida o esperanza. Puede ser una relación que se ha roto, un sueño que se ha abandonado o una lucha espiritual que parece interminable. Pero el mensaje central de la visión de Ezequiel es que Dios es capaz de traer vida y restauración, incluso en las situaciones más desesperadas. Para el cristiano, el soplo de vida que trajo los cuerpos en el valle a la vida es un recordatorio del poder transformador del Espíritu Santo. Cuando aceptamos a Cristo, somos regenerados por el Espíritu de Dios. No solo somos transformados externamente, algo profundo sucede en nuestro ser. Pasamos de estar muertos espiritualmente a estar vivos en Cristo. Esto significa que, incluso cuando enfrentamos los momentos más difíciles, tenemos la certeza de que Dios puede renovar y revivir lo que parece perdido. El apóstol Pablo escribió en Romanos 8 y 11 que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros. Piensa en la profundidad de esto, el mismo poder que trajo a Cristo de vuelta a la vida está disponible para obrar en nuestras vidas. Esto no significa que no enfrentaremos desafíos, pero significa que nunca estaremos solos. Cuando todo parece sin esperanza, podemos confiar en que el Espíritu Santo está trabajando, trayendo renovación y restauración en cada área de nuestras vidas. Además, la visión de Ezequiel nos recuerda nuestro llamado como cristianos a ser agentes de vida y esperanza en el mundo. Al igual que Dios llamó a Ezequiel a profetizar a los huesos secos, somos llamados a hablar palabras de vida, aliento y fe a las personas que nos rodean. En un mundo que a menudo parece sombrío y sin esperanza, Dios nos invita a ser luz, a llevar mensajes de esperanza y a señalar el poder transformador de Dios. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en este plan de restauración.
Tal vez te estés preguntando cómo puedes ser usado por Dios cuando te sientes débil o sin dirección. La respuesta está en la visión de Ezequiel: es Dios quien trae la vida, no nosotros. Él usa nuestra obediencia, nuestra disposición a hablar y actuar con fe, pero el poder es suyo. No necesitamos ser perfectos ni tener todas las respuestas, solo necesitamos estar dispuestos a ser instrumentos en las manos del Creador. Cuando permitimos que el Espíritu Santo obre a través de nosotros, Él hace cosas que van más allá de nuestra comprensión. Otro punto crucial para los cristianos hoy es entender que la restauración es un proceso. Dios puede traer vida a una situación de manera instantánea, pero muchas veces elige trabajar a través de etapas. Así como los huesos secos se unieron primero y luego recibieron el soplo de vida, Dios puede estar trabajando en nuestras vidas de manera gradual. Podemos ver pequeños signos de cambio, momentos de esperanza en medio de la lucha, pero la obra aún no está completa. Necesitamos confiar en el proceso y seguir buscando a Dios. La visión de Ezequiel también nos recuerda que Dios no está limitado por lo que es humanamente posible. Cuando enfrentamos desafíos que parecen intransitables, debemos recordar que servimos al Dios que da vida a lo que está muerto. Él es especialista en situaciones imposibles. Nuestra tarea es seguir creyendo, orando y actuando con fe, incluso cuando todo parece estar en nuestra contra. Dios es fiel para cumplir sus promesas y traer transformación donde nadie más cree. En nuestras comunidades, familias e iglesias, somos llamados a ser profetas de esperanza. Tal vez haya personas a nuestro alrededor que se sientan como los huesos secos en el valle, sin esperanza, sin dirección, espiritualmente muertas. Dios puede usarnos para ser la voz que trae aliento, que señala el amor y el poder restaurador de Él. Necesitamos ser sensibles al Espíritu Santo y estar dispuestos a obedecer el llamado de Dios para hablar vida donde hay muerte. En última instancia, la visión de Ezequiel es un recordatorio de que Dios nunca nos abandona. Incluso cuando todo parece perdido, Él tiene planes de restauración. Él es el Dios que da vida donde hay muerte, esperanza donde hay desesperación y propósito donde hay vacío. Todo lo que necesitamos hacer es confiar, obedecer y permitir que Él trabaje en nosotros y a través de nosotros. La visión de Ezequiel del Valle de los Huesos Secos es un testimonio poderoso del carácter de Dios y de su deseo de restaurar lo que parece perdido. A lo largo de este estudio, hemos visto que Dios no solo desea traer vida, sino que lo hace de una manera que revela su amor, poder y propósito. Cuando miramos los desafíos en nuestras propias vidas, es fácil sentirnos como los huesos secos, sin esperanza, sin dirección y sin vida. Pero Dios nos recuerda que no importa cuán desolada sea la situación, Él es capaz de transformar, renovar y dar un propósito nuevo. Dios llevó a Ezequiel a un lugar de muerte para mostrar que Él es el Dios de la vida. Tomó una situación que parecía irreversible y la convirtió en un testimonio de su gloria. Esta visión nos desafía a confiar en Dios incluso en las circunstancias más difíciles. No importa cuán grande sea el valle en el que nos encontramos, el poder del Espíritu Santo puede traer vida donde no hay esperanza. Si sientes que estás en un lugar donde todo parece perdido, recuerda que Dios sigue obrando milagros. La obediencia de Ezequiel es un ejemplo para todos nosotros. No dudó en hacer algo que parecía imposible porque confiaba en Dios. De la misma manera, Dios nos llama a actuar con fe, a profetizar vida donde hay muerte y a creer que Él puede hacer lo imposible. Nuestra obediencia puede ser el inicio de un milagro, no solo en nuestras vidas, sino también en la vida de otros. Cuando permitimos que Dios nos use, nos convertimos en agentes de esperanza y restauración en el mundo. El soplo de vida que Dios ordenó sobre los huesos secos es el mismo Espíritu que opera hoy. El Espíritu Santo es quien trae verdadera vida y transformación a nuestros corazones. Podemos intentar realizar cambios por nosotros mismos, pero es el poder de Dios el que realmente marca la diferencia. La invitación es que te abras al trabajo del Espíritu en tu vida, permitiendo que Él renueve, restaure y traiga un propósito nuevo. ¿Qué podemos hacer, entonces, frente a esta visión? Lo primero es reconocer que, sin Dios, somos como esos huesos secos. Necesitamos del Espíritu Santo para llenarnos y dar sentido a nuestras vidas. Esto comienza con una entrega sincera y un clamor para que Dios obre en nosotros. Si sientes que hay áreas en tu vida que están sin vida, sin esperanza, es hora de invitar al Espíritu de Dios a soplar sobre ellas. Él es fiel para restaurar lo que se ha perdido y traer vida donde hay muerte. Además, Dios nos llama a ser instrumentos de su restauración. En nuestras comunidades, familias y lugares de trabajo, hay personas que se sienten como los huesos secos.
Depende de nosotros llevar un mensaje de esperanza, fe y renovación. Cuando profetizamos vida, cuando hablamos palabras de aliento y actuamos con amor, estamos cooperando con el plan de Dios para transformar vidas. No subestimes el poder de ser una voz de esperanza. Muchas veces, lo único que alguien necesita es una palabra que traiga luz a la oscuridad. Para quienes están enfrentando desafíos, recuerden que Dios está en control. Él no llevó a Ezequiel al valle de los huesos secos para dejarlo allí, lo llevó para mostrarle su poder de restauración. De la misma manera, Dios está contigo en cada desafío, en cada momento de desesperación. No te dejará donde estás, tiene un propósito para cada situación. Él puede transformar valles de muerte en campos de vida y propósito. Al cerrar, quiero invitarte a abrir tu corazón a Dios. Clama por el soplo del Espíritu en tu vida. Permite que Él traiga vida donde hay muerte, esperanza donde hay desesperación. Dios sigue obrando milagros, y quiere que tú seas parte de su obra. Profetiza vida sobre tus circunstancias, sobre tus sueños y sobre aquellos que te rodean. El mismo Dios que dio vida a los huesos secos está listo para actuar en tu vida. Cree, obedece y ve el poder de Dios en acción.